Bendiciones, hermanos, hermanas. Vamos a continuar con lo que estamos viendo de los malos pensamientos. Vamos a ver, por ejemplo, un significado de pensamiento que es del griego 1261, que es dialogismos, que es discusión, que es consideración, una consideración interna, que es un debate que puedes hacer, por supuesto, ya después externamente. Es una contienda, y bueno, nos dice Mateo 7:21, ¿verdad? Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nuestros pensamientos, hermano, provienen de lo que hay en el corazón, ¿sí? Es decir, lo que hay en el corazón está al unísono con los pensamientos, con la mente, ¿sí? Entonces, nuestros pensamientos van a surgir de lo que hay en nuestro corazón, ¿sí? Nos dice, fíjate bien aquí, Lucas 5:22, dice, Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Dice, Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, ¿sí? Respondiendo, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Lo que Jesús estaba viendo, ¿verdad? Era desde el amor de Dios en él, estaba viendo lo que había, por supuesto, en sus corazones, y lo que había en sus corazones era lo que había en sus pensamientos, ¿sí? Entonces, aquí la cuestión, ¿verdad? Es nosotros, ¿desde qué condición vemos al hermano, a la hermana? Cuando tú dices es que es muy orgulloso o es muy orgullosa, ¿desde qué condición le estás viendo? ¿Desde el amor de Cristo o desde tu propio orgullo? ¿Sí? Si es de tu propio orgullo, pues manifestaciones de orgullo es arrogancia, altivez, soberbia, y eso está en el corazón. Entonces, lo estás viendo desde tu condición de un corazón en donde hay maldad. ¿Sí me explico? Y Jesús lo estaba viendo desde su condición o desde su posición del amor de Dios en su vida, ¿sí? Nos dice en Lucas 6:8, mas él conocía los pensamientos de ellos, Jesús, y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio de él. Levantándose se puso en pie. Entonces dice que Jesús conocía, ¿verdad?, los pensamientos de ellos. Pero nuevamente, ¿verdad?, es desde el poder del amor, ¿sí? Del amor divino, del amor celestial, del amor que cubre multitud de pecados, ¿sí? Desde el amor que edifica, desde el amor que perdona, ¿sí? Entonces, cuando nosotros no experimentamos el amor de Dios, punto número 1, no perdonamos, punto número 2, no estamos edificados, ¿sí? Porque el amor de Dios edifica. Y punto número 3, pues no vas a cubrir los pecados del hermano, lo vas a criticar, lo vas a señalar, lo vas a juzgar, ¿verdad? Te vas a poner como juez, ¿sí? Entonces, fíjate qué diferencia es, ¿verdad? Lucas 9:47 nos dice, ¿verdad? Y Jesús percibiendo, es decir, conociendo, sabiendo los pensamientos de sus corazones, porque lo que hay en el corazón están los pensamientos en la mente, ¿sí? Tomó un niño y lo puso junto a sí, y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Entonces, los niños tienen características buenas y también malas. Un niño, digamos, espiritual, le cree al Señor todo. Y un niño que es carnal, es un niño que te mete en problemas.
Un niño que no le puedes decir absolutamente nada porque te deja de hablar. Va y te acusa, ¿sí? Se lastima, ¿sí? No perdona, ¿sí? Entonces, hay de niños a niños. Nos dice aquí en Lucas 24:38, vamos a leer desde el 36, dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? O sea, por supuesto que eran pensamientos de temor, de duda, ¿verdad? Algo que les impactó. Dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved por qué un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Sí? Entonces, en nuestros pensamientos, hermano, o sea, tenemos que tener mucho cuidado con esos pensamientos, porque es muy fácil que puedas pensar mal creyendo que estás bien. Entonces, nosotros, hermano, tenemos que acostumbrarnos a dirigir nuestros pensamientos a la palabra, a buscar del Señor, a estar platicando en el Espíritu con Él, ¿sí? Que todo esté enfocado y canalizado en la búsqueda, en la comunión con Cristo, en la comunión con Dios, ¿sí? Nos dice 1 Corintios 3:20, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Sí, está hablando, ¿verdad?, de los pensamientos de los sabios del mundo, del inconverso, porque el mundo, el inconverso, le llama sabiduría al conocimiento, y la palabra nos dice que el conocimiento envanece, pero nos dice que el amor edifica. Entonces, ese conocimiento en el mundo le llaman que es sabiduría, pero pues solamente conocimiento, pero en otras áreas pues tienen pensamientos de perversión, tienen pensamientos de inmundicia, tienen pensamientos o maquinaciones, ¿verdad? Que son malas, ¿sí? Entonces, por eso dice que él conoce que los pensamientos de los sabios, ¿verdad?, son vanos, porque no son temerosos de Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios, es decir, apartarse del pecado, apartarse del mal, aborrecer lo que Dios aborrece, que es el pecado, ¿sí? Entonces es en ese sentido, y obviamente que los científicos o la gente con sabiduría pues vive en otras áreas totalmente mal. Puede tener un área, ¿verdad?, en donde tenga un conocimiento en determinado tema, área, disciplina, ¿verdad?, pero en otras áreas de su vida vive mal, está mal, ¿sí? Entonces, obviamente que por eso su sabiduría es vana, porque no tiene fundamento en Cristo Jesús, ¿sí? Fíjate bien, Santiago 2:4. Dice, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? ¿Sí? ¿Por qué jueces con malos pensamientos? Porque, ¿sabes qué? La persona que tiene malos pensamientos, esos malos pensamientos le impiden entender otras cosas. Esos malos pensamientos son velos, ¿sí? Y son velos a nivel del entendimiento, a nivel de los ojos, a nivel de los oídos, ¿verdad? Y entonces juzgan a otros, señalan a otros. Entonces dice, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? ¿Sí? Entonces, pues un juez debe de ser algo intachable, ¿sí? Entonces, tenemos que cuidar mucho, hermano, mucho nuestros pensamientos, ¿sí? Mucho, ¿sí? Entonces, lo mejor es que estemos, ¿verdad?, ahí en la búsqueda, en la comunión con el Señor, ¿sí?
Nos dice aquí un significado para pensamientos del griego 3540 noema, que es percepción, propósito, intelecto, disposición, maquinación, ¿sí? O sea, utilizamos los pensamientos para estar maquinando, dice entendimiento, pensamiento, nos manda 3539 del griego, que es noieo, que es ejercer la mente, observar, dice comprender, prestar atención, captar, entender. Nos dice aquí, 2 Corintios 10:5, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. O sea, cuando quizá nosotros mismos, ¿verdad? Cuando teníamos poco en Cristo, ¿verdad? O si tú ves una persona que tiene poco tiempo en Cristo, sí recibió a Cristo, sí, gloria al Señor. Pero es un proceso en donde se tienen que ir derribando fortalezas, pudriendo yugos, lazos, cadenas, que tiene que ser un proceso de liberación, de ministración, ¿no? Pero aquí dice derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces, partes de la palabra que tú le puedas compartir a alguien, van a salir sus argumentos, derribando argumentos y toda altivez. Esos argumentos, hermanos, son altivez. Esos argumentos son altivez porque se quieren poner por encima del conocimiento de Dios. Quieren con sus argumentos derribar lo que es la palabra, ¿sí? O un inconverso, hermano, cuando, inclusive, no sé si te ha tocado que tú le dices, a alguien que le vas a hablar de que usted se considera pecador. Bueno, todos somos pecadores, ¿sí? Entonces, así como que no enfrentan, o sea, una pregunta directa, personal, y no te la responden. Entonces, su respuesta o su irresponsabilidad, ¿verdad?, la diluyen en todos somos pecadores, ¿sí? Entonces, todo eso es altivez y todo eso es soberbia. Derribando, entonces cuando tú le muestras a alguien o le hablas con la palabra, le muestras la Biblia, ¿verdad? Entonces hay argumentos en la boca de ellos. Y esos argumentos en boca de ellos es altivez porque quieren poner esos argumentos que son altivez por encima de lo que es el conocimiento de Dios, por encima de lo que es la palabra de Dios, ¿sí? Dice entonces, derribando argumentos y toda altivez, toda soberbia, ¿verdad?, que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces, por eso es muy importante, hermano, que nosotros cuando hablemos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hable por nosotros. Que no sea algo, ¿verdad?, en la carne. Si yo quiero hablarle a alguien de Cristo en mi carne, sabes que ya en principio ya es soberbia. Porque creo, ¿verdad?, que yo lo voy a ganar para Cristo y tiene que ser el Espíritu Santo, porque la obra es de Dios. Entonces, por eso es muy importante guardar nuestra vida y por eso es muy importante, ¿verdad?, estar en comunión con el Señor y por eso es muy importante santificarnos. Por eso es muy importante vivir en el Espíritu. Por eso es muy importante ser guiados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, ¿sí? Para que cuando alguien se atraviese en nuestro camino sea el Espíritu Santo hablando por nuestra vida, ¿sí? Y que entonces el Espíritu Santo, con lo que le habla a esa persona, va a derribar esos argumentos y esos argumentos que esa persona quiere poner por encima de la palabra, del conocimiento de Dios, sea derribado por el Espíritu Santo. Y entonces dice, ¿verdad?, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, ¿sí? Todo pensamiento, hermano,
tiene que ser llevado a la obediencia a Cristo, ¿sí? Entonces, aquí es muy importante, hermano, que cuando se comparte la palabra, cuando se llevan las buenas nuevas, no sea en nuestras fuerzas, no sea en nuestra carne, no sea en nuestro yo, no sea en nuestra soberbia, de me voy a ganar 5 o 10 para Cristo, no, tiene que ser, hermano, en humildad. Lo contrario, hermano, de la soberbia es la humildad, ¿sí? Y entonces, hermano, puede ser que a lo mejor hicieron la oración, pero a lo mejor no hay fruto, porque solamente fue un compromiso con la carne, un compromiso con el mundo, con la persona, pero no fue un compromiso con Dios, porque no fue el Espíritu Santo hablando. Entonces tenemos que derribar por la misma palabra, por el Espíritu Santo, ¿verdad? Esos argumentos, esa altivez que se levanta, ¿verdad?, contra el conocimiento de Dios. Entonces nosotros ni siquiera, hermano, debemos hablar en nuestros argumentos y en nuestra soberbia, en nuestra altivez, hermano. No podemos hablar así, ¿sí? Entonces, no debemos hablar así, porque esto se levanta. Esto mismo se levanta, lo estamos poniendo por encima de lo que es el conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios, la palabra de Dios, es la sangre de Cristo, hermano. Es el sacrificio de Cristo. ¿Cómo voy a poner yo mi argumento y mi altivez y mi soberbia encima del sacrificio de Cristo? No puedo, no debo. ¿Sí me explicó? Entonces, muchas veces por eso no hay resultados, ¿sí? Entonces, tenemos que llevar todo pensamiento cautivo, en principio de nosotros, ¿verdad? Cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces, quiere decir, ¿verdad?, que en nuestra voluntad, ¿verdad?, o en la voluntad se tiene que elegir clamar al Espíritu Santo. No es nada más, pues me voy a hacer esto, ¿verdad? Es que hay mucho trabajo, ¿verdad? Sí, pero la obra es del Señor. Si el Señor no edificare la casa, en vanos trabajan lo que le edifican. ¿Sí me explicó? Tiene que ser el Señor, ¿sí? Entonces, atrapar ese pensamiento o esos pensamientos, ¿verdad?, con el poder de la palabra, ¿sí? Y entonces, nosotros tenemos que, en caso de que esto surja en la persona que va a hablar de Cristo, se tiene que elegir, mi hermano, por los pensamientos de Dios, de lo bueno, de lo justo, de lo santo, de lo que es de buen nombre, ¿sí? Porque todos estos pensamientos vienen a ser fortalezas. Y entonces, mucha de la gente, ¿verdad?, ha hablado de Cristo, pero con fortalezas en sus pensamientos, con fortalezas en sus sentimientos, con fortalezas en sus emociones, en la misma voluntad. Pero son fortalezas, ¿verdad?, del reino de tinieblas, son fortalezas de la carne, del mundo. Entonces, todo eso tiene que ser derribado, ¿verdad?, y tiene que ser llevado cautivo, precisamente, ¿verdad?, por la palabra a la obediencia a Cristo, ¿sí? Entonces, tenemos que someter nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Fíjate, aquí hay otro significado de pensamiento que es del griego 4039, que es logizomai, que quiere decir estimar, guardar, atribuir, considerar, contratar, tomar en cuenta, discutir, disponer, pensar. Y este nos manda a 3056 del griego, que es logos, algo dicho, incluido el pensamiento. Dice razonamiento, facultad mental, la expresión divina, Cristo, palabra, predicar, verbo, exhortar, evangelio, doctrina, mensaje, ¿sí? Entonces aquí nos dice Filipenses 4, del 8 al 9, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced,
y el Dios de paz estará con vosotros. O sea, ahí obviamente, pues ese Pablo, ¿verdad? Poniéndose como ejemplo, ¿verdad? Pero era un varón de Dios que realmente estaba dando fruto del Espíritu, ¿sí? Entonces había un contraste muy grande por lo que él fue antes de Cristo, un perseguidor de la iglesia, y con lo que realmente fue transformado al venir a los pies de Cristo por el Espíritu Santo. Entonces hizo un contraste totalmente tremendo, ¿sí? Entonces dice aquí: si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar, ¿sí? Entonces, pues es en ese sentido, mis hermanos. Entonces, realmente, mis hermanos, es muy importante que nosotros sepamos y que cuidemos nuestros pensamientos. ¿Dónde están nuestros pensamientos? ¿Sí? Y como te decía, pues sí, hemos hecho altares de adoración, altares de banderas, altares de instrumentos, altares de panderos, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Pero un día el Señor me dijo: ¿por qué no me hacen un altar de pensamientos? Porque, hermano, sí es muy, muy difícil dirigir, ¿verdad?, nuestros pensamientos a Dios, pero no imposible, porque Cristo lo hizo. Todos sus pensamientos fueron dirigidos totalmente a Dios. Y eso solamente, hermano, se puede a través de la comunión. A través, hermano, de estar leyendo la palabra, a través de estudiar. ¿Por qué? Porque vas, obviamente, ¿verdad?, acercándote más estás más de acuerdo en las cosas que son de Dios, ¿sí? Entonces, es en ese sentido, mis hermanos. Una de las cosas que nosotros tenemos que saber es que Dios quiere lo bueno para nosotros. Lo bueno, porque dice que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, ¿sí? Ni nuestros caminos sus caminos. Son más altos y más grandes sus pensamientos, y son de lo bueno, de lo justo, de lo santo, ¿sí? Y entonces Él quiere y tiene los mejores pensamientos para nosotros. Lo que pasa es que no entramos en esa comunión, ¿verdad?, para poder realmente experimentar los pensamientos del Señor, de paz, de libertad, de lo bueno, de lo justo, de lo santo, de edificación, de restauración, de amor, etcétera, etcétera, etcétera. Mis hermanos, Dios les bendiga.